que a veces no podemos dar todo lo que quisiéramos, que el cuidado no es perfecto, pero lo que sí podemos hacer es dar todo desde nuestra disponibilidad. ¿Verdad? Culpas porque no puedo estar para el otro como quisiera estar, porque tengo que encargarme de mí. Me voy a cuidar y no voy a llevar a mis hijos a la escuela. Eso no es posible porque el sistema no está hecho para que uno pueda pensar el cuidado en esta forma tan cotidiana en la que existe. El cuidado no es productivo y no tiene lugar. Y bueno, y finalmente falleció en casa, como yo quería. No porque se tenía que hacer lo que yo quería, eso es aparte. Yo quería, a mí me hubiese gustado, no quería que se muera sola en una clínica veterinaria internada, me parecía tremendo, sobre todo para ella que era una gatita tan poco sociable. Bienvenidos compañeros mortales al podcast de las muertólogas, este espacio laboratorio creado especialmente para ensayar la muerte, el duelo y otras yerbas. Un espacio para todos en general y para vos en particular, ya que tus oídos son nuestra mejor audiencia y tu corazón nuestro invitado de honor. El episodio de hoy, la sociedad de los cuidados. Para mí, el cuidado está estrechamente ligado al acompañamiento, en el sentido de garantizar al máximo posible la voluntad de quien es cuidado. Desde ese lugar, la escucha se vuelve fundamental, así como la ecuanimidad, la compasión y el coraje, ya que muchas veces la voluntad del otro puede acariciar y despertar heridas propias. Otro factor clave para mí, y sobre todo desde mi experiencia, tanto la buena como la mala, es el registro y la conciencia. Muchas veces nos lleva a la inercia y está bien, es así. La vida 1000 veces nos pasó y nos volverá a pasar por encima. Y en esa oleada hacemos lo mejor que podemos con lo que hay, con lo que somos. Ahora, ¿cuán distinto es cuando nos damos cuenta? Cuando podemos percibir y adelantarnos a lo que va a venir, o al menos al título de lo que está por pasar. Para esto no hace falta ser adivino, es pura intuición, que por supuesto depende de nuestro estado emocional, de nuestra conexión interior y de nuestra conciencia. Y acá no hay mejores ni peores, no se trata de compararnos. Creo que todos a lo largo de la vida hemos atravesado experiencias de mayor y menor conexión espiritual, esta es mi palabra inventada, y seguramente si hacemos memoria podremos recordar los distintos sentires y sobre todo los distintos sabores que nos han dejado unas y otras. Yo he despedido a mi padre en la total ignorancia, con sus gravísimas consecuencias, duelo súper prolongado. Y he despedido a mi abuela y a mi primogénita felina, no le voy a decir simplemente mi gata, porque es mucho más, con mucha conciencia y gracias a ello con total entrega y presencia. Ahora nos preguntamos, o yo me pregunto en realidad, ¿lo de mi papá estuvo mal? Bueno, no, claro que no, fue lo que pude, lo que nos salió a todos. Y de hecho me valió muy buenos legados. Uno, estar acá, ser una de las muertólogas, dedicarme a lo que me dedico hoy. Y dos, evitar por todos los medios volver a despedir a alguien así. Y esto último, ¿cómo se hace? Yo no tengo recetas universales, solamente tengo la mía, y es devolviéndole a la muerte su lugar en la vida. Si la muerte está presente, si es parte, si pertenece, entonces verla venir es posible. No necesariamente es menos doloroso, no necesariamente hay menos sufrimiento, pero si es posible verla venir, entonces podemos percibirla, podemos intuir y podemos estar verdaderamente presentes. Bueno, Juli, gracias. Bueno, sabes que te abrazo, que hemos estado desde nuestro lugar acompañándote a vos en este proceso que viviste, que elegiste y que pudiste acompañar de manera tan completa, plena, no sé qué palabra, pero bueno, eso, abrazarte. Me lleva a pensar y a invitarnos un poco a reflexionar respecto a esto, de qué es importante cuando hablamos de cuidado. Como vos dijiste, cada uno hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos, con cómo nos toca vivirlos de acuerdo en los momentos de la vida que nos suceden las pérdidas. Por supuesto no va a ser lo mismo una pérdida en mi caso, no sé, ahora, a mis 38 años, que hace 3 años incluso, 5, 10, o sea, cada una de las pérdidas que he vivido personalmente han sido completamente distintas. Entonces vuelvo atrás y bueno, a veces sí es que sucede
o se me viene a la mente algún hubiera, que siempre, ¿no? Y sí, cómo hubiera sido, ¿no? Que siempre comentamos eso y lo traemos, lo hemos traído en algún otro episodio. Pero siento que quizá deberíamos de hacernos la pregunta, ¿desde dónde tomamos las decisiones que tomamos para cuando lleguen esa pregunta? Porque siento que esa pregunta nos va a tocar a todos, o nos ha tocado, o nos va a tocar en algún momento, no importa lo que hayamos hecho. Siento que no, nos llega en algún momento, si hubiera hecho esto, sabemos que nada de lo que nosotros hagamos va a evitar la muerte en este caso, ¿no? Porque nada, aceptar también un poco y rendirnos a la vida también es eso, ¿no? Aceptar, incorporar lo que es, que nos va a pasar a todos, que es la muerte. Pero quizá hacernos esa pregunta, ¿por qué tomamos ciertas decisiones para llegado ese caso de que nos hagamos esa pregunta, estar con la tranquilidad de que hicimos lo que podíamos hacer en ese momento? Ay, capaz que me voy un poco por las ramas, pero quizá nos ayuda cuando tomamos las decisiones, pensar que hicimos lo mejor que pudimos hacer en ese momento. Sí, 100%, Dani. Y también tiene otras aristas los cuidados, ¿no? Nos vinimos más para el lado de incorporar a la muerte como parte de la vida, del acompañamiento, de las como consecuencias emocionales y espirituales, pero también tenemos la parte como más, no sé si llamarle administrativa, me viene en un punto, ¿no? De la sociedad de los cuidados y de los permisos que hay para poder dedicarnos a esto. Quería invitarle a Glory a que nos comparta un poco su sentir. Gracias, Juli. Sí, gracias por ese texto tan hermoso, realmente muy sentido. Yo quisiera como invitarnos a imaginar la escena que creo que muchas de las personas que tal vez nos escuchan han pasado por ahí, que es tener a una persona con alguna condición de salud en casa o en el hospital y tener que estar yendo, por ejemplo, al hospital o tener que dar cuidados especializados en casa. Cuando uno está ahí, pero también cuando una mamá tiene un bebé recién nacido, pero un posparto, pero un corazón roto, un duelo por separación, por ejemplo, las personas necesitamos contención y necesitamos, ¿verdad? Como estos chineos y estos mimos. Y realmente, ¿quién está habilitado para poder dar esto si no estamos en la operación arroz y frijoles, mate y café, ¿verdad? O sea, al final vos podés querer muchísimo estar acompañando y ser parte de esa oleada de la sociedad de los cuidados, pero cómo el sistema y cómo lo que hemos armado, sin sonar muy quejosa, nos permite ser esas personas que queremos cuidar a otras personas. Y también cuánto sabemos del autocuidado, del derecho que nosotras tenemos a ponernos en el centro y decir quiero, puedo, no puedo, ¿verdad? Pero cuando los cuidados también se llenan de culpas también, ¿verdad? Culpas porque no puedo estar para el otro como quisiera estar, porque tengo que encargarme de mí, culpas porque en efecto creo que la idea que planteamos en este espacio el día de hoy es imaginarnos esa sociedad del cuidado. Es como si fuera una utopía, como si fuera un sueño hacia dónde tenemos que llegar. Y yo nos invitaría a pensar hacia dónde. A mí me encantaría de verdad tener licencias, por ejemplo, decentes para poder, no solo en términos de fallecimiento, poder hacer nuestros duelos que no sean duelos prolongados, que se posibiliten en la escuela, en el colegio, en las universidades, los espacios de trabajo, tener licencias para los animales de compañía. ¿Verdad? ¿Quién en este momento, como Morita, no, tenés que seguir, tenés que venir al trabajo al día siguiente, cuidado y si no el mismo día? Cuidado y si no, ni te dan permiso para ir, cuando la muerte sabemos que viaja a otro ritmo. ¿Verdad? Son todas ideas conectadas a la sociedad de los cuidados. Y sé que tenemos muchas también críticas de no colocar el cuidado como una fantasía en la que todo es dulce y salen unicornios y ponis, ¿verdad? El cuidado también es doloroso y hay que atravesarlo y te arranca la piel y te lleva por las cosas más profundas y más dolorosas del ser.
en lo socioespiritual no dijiste, Emocio espiritual, que em- suena eh, feo, bastante feo. en lo emocio-espiritual, o sea, te lleva por todos los lugares así violentos, también con vos mismo, o sea, el cuidado te enfrenta a lo mejor de vos, o a mí me ha enfrentado, para colocarlo desde mí, a mí me ha enfrentado con lo mejor que tengo, pero también me ha enfrentado con lo peor, ¿verdad? Y que una, por cuidarnos se sienta después como la peor, ¿verdad? Como que también nos invita a mirarnos con autocompasión, con mucha, mucha, mucha compasión. Así escuchándolas pensaba, claro, hablamos de los cuidados y del autocuidado, y cuando hablamos de cuidado, lo primero que tenemos que reconocer es que todos somos vulnerables. Y en ese sentido, esta cuestión de si todos somos vulnerables, todos necesitamos cuidados, porque también me parece que hay como esta cosa de cuando pensamos los cuidados es cómo yo voy a dar un cuidado y qué seguridad y qué contemplación tengo, pero ¿y quién me cuida a mí aparte del tiempo que yo pueda darme, ¿no? Entonces cuando nos propusimos conversar de esto y hablamos bueno, esta opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre el derecho humano a los cuidados, por supuesto que lo pensamos desde el lugar que nos toca, pero es como pensar esa política tiene que ver, que en un momento vos lo decías, Gloriana, esto de que es tan antisistema, que nosotras tenemos que pensar, nosotras individualmente y como muertólogas, pensar el sistema de cuidados en torno a acompañar a las personas que están duelando, las personas que están en fin de vida. Pienso también en esto que decís, Mariana, que dijo Gloriana también. A veces, sobre todo, este tipo de cosas siento que van a llevar mucho tiempo, ¿no? Y pensar que podemos hacer nosotras desde nuestro lugar, cada una de nosotras, reconociendo y también aceptando que esto es lo que cada uno, cada una de nosotras podemos hacer en este momento. Que a veces no podemos dar todo lo que quisiéramos, que el cuidado no es perfecto, pero lo que sí podemos hacer es dar todo desde nuestra disponibilidad, ¿sí? Muchas veces no será todo como nosotros quisiéramos o todo el tiempo que quisiéramos disponer, por lo que decían, porque quizá tenemos que volver a trabajar o dividir nuestro tiempo en justamente en las cosas, en otras cosas o en nuestras familias. Y bueno, a veces damos lo que podemos dar en el momento. Pues yo estaba pensando, porque en realidad estamos volviendo de unas pequeñas vacaciones de las muertólogas, ¿no? Que terminamos en el 18 de julio, hicimos el vivo y que Juli no pudo estar porque estaba cuidando a Mora. Y después Juli comentará eso, pero estaba pensando que también, ¿por qué trajimos esto? Porque en este tiempo el cuidado fue omnipresente en la vida de todas las muertólogas. Cuidar a familia, cuidar a animales con los que tenemos vínculos muy cercanos y que están acá al lado moviendo hojas. Tengo gatas lastimadas. Hemos cuidado grupos, hemos cuidado de nosotras atendiendo nuestra salud y nos pusimos a pensar en que teníamos que hablar del cuidado, porque llega así un momento en donde el cuidado se torna más grave, serio y demandante, pero hay cuidados constantes, cuidados cotidianos. En esto, ¿no? De pensar que el cuidado es transversal y omnipresente en la vida de las personas. Y claro, recae más en las mujeres, por como en esta distribución de lo público y lo privado y de los roles de género, pero ha estado presente y por eso pensamos que estaba bueno tomar esto, nuestra actividad como muertólogas, hablando del cuidado porque nos dedicamos a cuidar. No empezamos antes porque también hubo muchos cuidados que nos demandaron y para poder estar juntas, y de hecho no está nuestra compañera Iliana, que le mandamos un beso grande y la extrañamos, porque ella se está cuidando. Entonces, claro, sí, esto es algo que hacemos con mucho amor y de nuestro tiempo personal, y entonces esto es posible, pero
eventualmente una persona no puede decir, me voy a cuidar y no voy a trabajar, me voy a cuidar y no voy a llevar a mis hijos a la escuela, me voy a cuidar y no voy a ir a acompañar. Eso no es posible, porque el sistema no está hecho para que uno pueda pensar el cuidado en esta forma tan cotidiana en la que existe. El cuidado no es productivo y no tiene lugar. Todo lo que nosotras hacemos, y esto que vos decías tan lindo, de tan linda forma, Julieta, de que nosotras pensamos la muerte y cómo llegar ahí, y que el cuidado en este proceso, y que también lo decía Daniela, en este proceso es a quien se va de este mundo, quien muere, y el cuidado para quienes quedan. Tiene unas dimensiones en el punto donde nosotras nos encontramos que son muy invisibilizadas, porque hay mucho dolor y entonces para esquivar el dolor y todo lo que viene con la muerte, y esto que decías de darle lugar para que no sea una sorpresa y no sea dolorosa y no tenga un impacto tan horrible, no sé, capaz eso es mío. Sí, tan Que, trágico, que para mí es tragedia. claro, y esta cuestión de que bueno, pero y hay que cuidarse, y hay que prever cuidados para la muerte y los que rodean y son rodeados por la muerte. Y estoy pensando en las personas en fin de vida, sus familias y amistades, y el personal de salud y el personal que muy cercanamente está acompañando y llevando también procesos de muerte. Bueno, y es en procesos de muerte, pero la verdad, y solo toco porque no puedo dejarlo como achicadito a la muerte, en realidad a todos los procesos de la vida. Creo que lo hemos nombrado antes. Parimos y hay cuidados, y hasta el sistema nos cuestiona la maternar. No quiero decir la maternidad, sino el maternar, ¿no? La acción de maternar, el tiempo de maternar, la dedicación, que siento que es la misma que en cualquier otro cuidado, ¿no? Nosotros nos enfocamos en duelo y fin de vida, pero la verdad es que está presente en todo. Vieran que yo conecto muchísimo con esto que están diciendo. Justo Mariana hablaba y yo decía, es que el cuidado de la muerte sí, pero en realidad es el cuidado de la vida. Y el cuidado de la vida ante la muerte y el cuidado de lo que significa la muerte también, ¿verdad? Vieran que hay muchas cosmovisiones en Centroamérica muy bellas, digamos, de los feminismos, por ejemplo, comunitarios, donde se pone la vida en el centro y a partir de la vida hay una rueda de colores alrededor de distintos colores que tienen cada uno su significado, distintos animales protectores, pero además, ¿qué le pones a la vida? Si pones a la vida en el centro, ¿qué pones alrededor? ¿Y qué necesitamos para poder darle a esa vida que está en el centro vida? ¿Verdad? Porque a veces también Mariana decía y mencionó la palabra antisistema, ¿verdad? Reparar, recuperar, la amistad, el tiempo para cuidar casi que es como ir contracorriente. ¿En qué momento eso socialmente es ir contracorriente? Cuando ya lo decía Ili en nuestro episodio 1, de la evidencia de los cuidados cuando una persona estaba fracturada y si no, vayan, repasen ese episodio, muy bueno, por cierto. Pero, pero ya decía Ili que esa era la génesis de una sociedad, porque había alguien, un hueso fracturado implicaba que alguien cuidó a esa persona con ese hueso fracturado para que no muriera de hambre, porque no podía ir a cazar, no podía recolectar nada, tenía un hueso quebrado. Entonces, creo que esta invitación a poner la vida en el centro y con qué rodeas esta vida y qué necesitas vos, esto es tan personal, qué necesitas vos para poder colocar y cuidar de esa vida. Necesitas agua, necesitas silencio, necesitas acumular cosas, necesitas soltar cosas. ¿Qué necesitamos? Y sentir al cuerpo, ¿verdad? Como que ese es el gran olvidado del cuidado, porque solo pensamos quizás, o no solo, pero la mayoría de veces es, tengo que tener un cuerpo hegemónico, tengo que tener un cuerpo 90-60-90 en el caso de las mujeres, pero no es porque tengo que tenerlo para la mirada del otro, es porque que realmente tengo ganas, ¿verdad? Que me posibilita este cuerpo que en algún momento va a dejar de ser, ¿verdad? El cuidado que yo también me dé en la vida me encamina
a estos cuidados que también yo le dé a esta otra partecita de la vida que es la muerte. Al final todo es un conjunto que me lleva a mí a pensar que es en lo más básico realmente cómo posibilitar la vida del cuidado. Y yo siento que a veces es más como como una utopía que como lo que me gustaría estar viviendo. A veces sí me siento como encerrada entre el deber ser, entre lo que puedo, entre la operación arroz y frijoles, que, insisto, creo que en mucho nos detiene también. Acá para la sociedad rioplatense, ¿nos querés explicar brevemente lo de el arroz y frijoles, la operación? Ah, bueno, allá qué sería, ¿cómo sería el cambio? Bueno, aquí nos alimentamos, la base de la alimentación centroamericana, se podría decir, es el arroz y los frijoles, con el cual hacemos un delicioso gallo pinto, paréntesis. Pero es como la base, o sea, nos alimentamos de arroz, frijoles y maíz. Entonces, la operación arroz y frijoles es la operación de salir al trabajo todos los días para tener. No sé cómo se podría hacer un cambio a la sociedad rioplatense. No, es el día a día, es Día a día. parar la Sí. olla, es de poder vivir, poder comer, hay que salir y hacer eso. Sí, no tenemos un equivalente tan poético, ¿no? Pero dos productos ahí como súper de la canasta básica. Mate y dulce de leche. Exacto, operación mate y dulce de leche. Igual el Eso dulce de leche es. no sería muy nutritivo, pero Bueno, dulce de pero leche me mató. Sí, y de fideos con tuco, no sé. Yo quería, porque te iba escuchando, Glory, y creo que es que en realidad, paradójicamente, hablar de la muerte es hablar de la vida. Yo siempre intento traerme a mí misma esa pregunta que me hice hace 3 años atrás para poder estar hoy acá con ustedes hablando del duelo, de la muerte, de la trascendencia y de todo esto que hablamos. La primera pregunta que me hice fue cómo quería vivir mi vida. ¿Qué me estaba pasando en ese momento? ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería cambiar? ¿Qué necesitaba yo? Entonces creo que sí, que preguntarnos o hacernos conscientes de que vamos a morir, aunque sea una verdad absoluta y que ya sabemos que eso va a suceder, no, a veces no tenemos tanta conciencia de eso. Entonces crear conciencia de que está acá, cerquita, al lado nuestro, me llevó a mí personalmente a preguntarme, aunque a veces me olvide. Aunque a veces, como vos decís, Glory, el día a día y el ruido y el hacer y el hacer y el hacer te lleve, a mí personalmente me aleja de esa pregunta de cómo quiero vivir, dentro de las posibilidades que tenga y dentro de la medida de lo posible también, ¿no? Más conscientes de la muerte estemos, más presentes en nuestro día a día, en hacerla presente día a día, de autocuidarnos a nosotros mismos, de darnos esos espacios, de alguna manera estar en la presencia, en el presente, en lo cotidiano, nos va preparando para cuando llegue ese momento, ¿no? De Sí. cuidar, de estar con un otro, de acompañar. El simple y maravilloso hecho de estar presentes en un día a día, en una actividad, sea lo que sea, te está de alguna manera dando esas herramientas para cuando llegue el momento que muchas veces acompañar no es estar 5 horas al lado con un celular, quizás son 15 minutos tomando de la mano en presencia a esa persona. ujú, Sí, tal vez mi experiencia con Mora es un buen ejemplo de esto, ¿no? Cuando a mi gata Mora, que falleció hace un mes más o menos, justo cuando cerquita del último episodio de la primera temporada, el día del vivo, volvíamos del veterinario de hacer una consulta y yo empecé a percibir que no iba a ser una consulta más, que estábamos en el principio del fin. Lo sentí que a partir de ese momento, de ese día, y por eso no pude estar en el vivo, iba a estar muy abocada a Mora. No sabíamos ni qué tenía, solo tenía síntomas, no teníamos un diagnóstico todavía, pero yo sí sentía y percibía que era el principio del fin. Creo que a esto nos referimos cuando decimos que tener a la muerte integrada como parte de la vida ayuda en el momento de los cuidados, porque cuando uno puede prever, entonces puede prepararse. Yo también tengo que admitir que tuve la oportunidad de hacerlo, ¿no? Que pude tomarme todas las licencias que necesité. Y como percibí que era el principio del fin, lo que hice, y que siempre les cuento a las muertólogas, fue apagar como todas las lucecitas de mi vida, como si fuera un film
viejo, de esos marrones de antes, ¿no? Cada cuadradito era un ámbito y yo apagué todos. Apagué todos y me quedé solo con el de Mora y obviamente con las necesidades más básicas mías y de mi familia. Y mi familia me apoyó mucho en este proceso, también conté con eso, que no es menor, ¿no? Y me dediqué a ella. Fue un mes entero en que me dediqué a acompañarla, también a hacerme acompañar por los médicos veterinarios que teníamos cerca, porque tuve que guiarlos hacia lo que yo quería. Yo percibía que era el principio del fin, entonces lo que quería eran cuidados paliativos. Yo sentía que necesitábamos eso. Y también pasa con una mascota, ¿no? Con un animal de compañía que, bueno, uno hace de traductor aparte. A veces cuando cuidamos a seres humanos que están en uso de sus facultades, tal vez es más fácil, pero en este caso yo era la traductora y sentía mucho la responsabilidad afectiva, ¿no? Sentía que tenía que velar por eso. Y bueno, y ser muy guardiana de todo lo que yo sentía, porque al final lo que yo sentía era el termómetro, no había otro. Bien o mal, era yo. Entonces, bueno, me dediqué 100% a eso y acá no estoy hablando de qué es lo que tenemos que hacer, ni lo que hay que hacer, ni lo que es mejor, estoy hablando de lo que a mí me salió y también tuve todas las de ganar, porque la verdad es que yo pude hacerlo, pude dedicarme, pero fue muy satisfactorio ser su guardiana con todo lo que me dolió en el camino, con toda la angustia que sentía cada vez que me tenía que poner firme con los veterinarios, cada vez que tenía que decir una intervención menos, cada vez que tenía que decir esto no, un remedio menos, una visita menos al veterinario, un suero menos, como... Y me valió muchas angustias y muchos dolores y muchos sabores amargos, pero después me quedaba todo el tiempo con la satisfacción de haber velado por ese termómetro que yo sentía que al final era como lo único que teníamos para saber qué es lo que necesitaba Mora. Y bueno, y finalmente falleció en casa, como yo quería. No porque se tenía que hacer lo que yo quería, eso es aparte, yo quería. A mí me hubiese gustado, no quería que se muera sola en una clínica veterinaria internada, me parecía tremendo, sobre todo para ella que era una gatita tan poco sociable, ¿no? Porque hay gatos y gatos. Y bueno, y fue en casa y fue natural. También me pregunté mucho si eutanasia sí o eutanasia no, no saben cómo repasé esa pregunta, un montón, y también me traía muchas angustias. Y cuando finalmente falleció y yo volví a llorar, porque lloré durante todo el proceso, me quedé con eso, con la satisfacción de la tarea cumplida, de haber velado por la responsabilidad afectiva, de haberle dado todo, de haber hecho todo lo que yo sentía y creía y percibía, intuía que era lo mejor para ella, incluso en los momentos en que tenía que retirarme, las últimas noches fueron muy difíciles y gracias a la audiencia de las mortólogas por la escucha. Solo quería nada, dar este testimonio como testimonio, valga la redundancia, de que tener a la muerte de este lado de la vida puede tener muchos beneficios. No sé si alguna quiere agregar algo más. Sí, porque te escucho y es súper emocionante y sí hay una cosa muy en todo el dolor y lo que pueda surgir de estar en esta cercanía de acompañamiento cuando es deseado, pero a veces toca acompañar sin quererlo y sin tener respaldo, ni tener apoyo, ni tener la posibilidad de decir que no. Y me parece que también es esta cuestión, ¿no? De no idealizar el deseo del cuidado o lo importante y lo rico que es el cuidado. Si una no quiere, no puede, por la razón que sea, cuidar, también debería, en esto que empezamos diciendo, ¿no? De la sociedad del cuidado, debería tener los recursos para poder decir, yo no voy a ser cuidadora. No importa que esta persona o este animal sean tan cercanos, yo no puedo, fin, Yo no quiero. porque yo no quiero, exacto, poder decirlo sin mayor culpa. La culpa la dejamos por otro lado, sin sanción social. Eso Total. lo conversamos Mm. cuando nos propusimos hablar de esto, que también me parece importante, que muchas veces una termina cuidando porque que si no, ¿quién lo va a hacer? Pero vos sos la persona que está acá, estoy hablando contigo, entonces te digo, vos no podés llevar a tu casa, no podés, ¿quién va a estar? ¿Y dónde está el resto de tu familia? Y esa cuestión de que hay toda una vida que el sistema decide ignorar y que no provee de recursos para que quien necesita el cuidado reciba el cuidado,
y quien no puede ni quiere cuidar o no quiere cuidar pueda no hacerlo. Total. Sí, totalmente, totalmente, Mariana. Muy bien, bueno, y hasta acá llegamos con este episodio de los cuidados. Nosotras miramos utópicamente a nuestra sociedad para que se convierta, no muy lejanamente, en una sociedad de los cuidados. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra cuenta en Instagram para seguir en contacto, @lasmuertólogas. También pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, lasmuertólogas@gmail.com. Los estaremos leyendo y respondiendo con todo gusto. Los invitamos también a visitarnos en nuestro canal de YouTube, en Las Muertólogas, por Spotify como Las Muertólogas. Somos Las Muertólogas en todos lados. Y a estar en contacto. Así que nos vemos en el próximo episodio, si la muerte así lo quiere.